Porque me pasaba, le pasa a mucha gente lo que a mí me pasaba. ¿Y qué yo voy a decir? ¿Y cómo yo voy a hablar en lenguas? Ese es un tema que nos planteamos. Y sobre todo cuando uno es muy racional, cuando uno necesita una explicación para cada cosa. Yo decía, yo no voy a hablar disparate. Yo no voy a hablar, cuca, saca la bazuca. Yo me recuerdo que hace muchos años el evangelista Gille Ávila, un evangelista muy famoso de Puerto Rico, que venía mucho aquí, él grababa sus mensajes en disco, de LP, de pasta. Y esos discos se vendían en sus campañas. Y como el ministerio del hermano Gille tenía tanto impacto, los hermanos querían parecerse a Gille. Caminaban como Gille. Se vestían como Gille y hablaban en lengua como Gille. ¿Y cuál era la lengua que hablaban? La que quedaba grabada en los LP. Había una que decía, ¡hey, jala, jala! Y tú veías a todos esos hermanos hablando siempre ese grito. Y tú dices, ¿de dónde es que lo sacan? No era ningún espíritu, era copiando al hermano Gille. Y por eso en la iglesia tenemos que hacer actividades como esta. Y los pastores enfocarnos en tratar temas como esto. Porque es la manera que a la luz de la palabra podemos orientar a la iglesia. Porque si no, todo el mundo comienza a repetir lo que otro le dice o lo que otro ha estado haciendo, ignorando lo que la palabra de Dios dice al respecto. Porque si yo oro en lengua, verso 14, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces, ¿qué? Verso 15, oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. ¿Qué quiere decir Pablo? A veces vamos a entender, a veces no vamos a entender. Según el espíritu lo quiera hacer. Pero no le ponga bozal al buey que trilla. Aleluya. No limite lo que el Espíritu Santo quiere hacer contigo y a través de ti. ¿Por qué? Porque me pasaba, le pasa a mucha gente lo que a mí me pasaba. ¿Y qué yo voy a decir? ¿Y cómo yo voy a hablar en lenguas? Ese es un tema que nos planteamos. Y sobre todo cuando uno es muy racional, cuando uno necesita una explicación para cada cosa. Yo decía, yo no voy a hablar disparate. Yo no voy a hablar, cuca, saca la bazuca. Porque hay gente que ha terminado en ese tipo de práctica. Y uno tiene una batalla. Pero hay un detalle que la Biblia señala, según el Espíritu le daba. Y dice aquí el verso 15, oraré con el Espíritu y oraré también con el entendimiento. Pero el verso 14 mejor, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. El problema de nosotros es que queremos decir cosas que humanamente sean coherentes. Yo tengo que calcular qué es lo que yo voy a decir. Y ahí empiezo a luchar y no le suelto mi boca al Espíritu Santo. Y se va a oír feo lo que yo voy a decir. Si tú dejas que el Espíritu Santo te dirija, ni tiene que repetir, ni se van a aprender tus lenguas, como dicen algunos por ahí.